No, no, de hecho, hoy en día la filosofía, uno de los grandes cometidos de la filosofía es precisamente la, el análisis del lenguaje, la filosofía analítica, ¿no? A ver si esto es un tema actual, pues hay que decir que uno de los elementos es precisamente el análisis del lenguaje, uno de los cometidos de la filosofía, para descubrir en realidad, no estoy refiriéndome a ningún autor en especial, para descubrir lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido. Nosotros, tanto en filosofía como en ciencia se dicen muchas cosas que no tienen ningún sentido. ¿Por qué? Porque no hay referente, porque no ha sido, son frases hechas, eso no representa los hechos. Entonces ha habido que depurar la filosofía y la ciencia a partir de un análisis del lenguaje. El análisis del lenguaje puede ser un análisis lógico del lenguaje, de cómo se razona y de cuáles son las estructuras de ese razonamiento, o puede ser un análisis, por ejemplo, pragmático. Este es un tema bastante más nuevo en la filosofía, que se conoce como pragmática filosófica, y es precisamente los usos del lenguaje. Porque cambia muchísimo los conceptos clásicos de la lógica y de la sintaxis si entramos en el tema pragmático. Si yo digo qué calor hace aquí y tú te levantas y abres la ventana, es un hecho lingüístico de comunicación, yo he dicho calor y tú de ahí deduces que tienes que abrir la ventana. O sea, eso se llaman implicaturas, no implicaciones. Lo que sería implicación, pero es una implicatura. Y entonces, pues el lenguaje, realmente lo importante es el uso del lenguaje. Y ahí se estudia, bueno, desde los actos de habla indirectos, que este sería un acto de habla indirecto. Primero, el lenguaje ya no trabaja sobre palabras, sino que trabaja sobre actos de habla, o sea, sobre hechos comunicativos. Porque hay una gran influencia ahí precisamente del neopositivismo. Lo real del lenguaje, el hecho, lo real que no es lo mismo, el hecho que lo real. El hecho, lo real, es que se produce un acto de habla, un hecho comunicativo. Y ese es digamos, el fundamento del análisis, ¿no? Por ejemplo, cambia el concepto de verdad. Verdad no es lo que es verdadero, porque lo que es verdadero tampoco es verdadero. Pero se supone que la verdad puede ser, es la famosa, en latín, la adequatio, adecuación entre la palabra y la cosa, ¿no? Que lo que tú digas se corresponda con la realidad, pero eso hay que olvidarse, ¿eh? Y entonces la verdad pragmática es que lo que yo diga, puesto que estamos hablando de un acto de habla, si yo digo algo verdadero, vosotros lo toméis como verdadero. Entonces aquí entran cosas como la persuasión y muchas cosas. Si yo digo, oye, perdonadme que he llegado tarde porque había un atasco en la carretera de Burgos impresionante, y es verdad, pero no me creéis, no funciona como verdad. Entonces las verdades funcionan como verdades o no, pero no depende de la correspondencia con el hecho. Y porque intervienen una serie de elementos de contexto, ¿verdad? Porque si yo soy un tipo que nunca miento, pues me vais a creer. Pero si soy continuamente estoy dando pretextos, no me vais a creer, aunque sea verdad. También hay otros criterios, ¿eh? O sea, bueno, en este caso ese sería el criterio. Pero si yo explico, qué sé yo, Kant, nadie piensa que estoy mintiendo, puesto que yo no me beneficiaría de nada con mentir, ¿no? ¿Entiendes? Entonces hay un principio pragmático de aceptación de lo mío, una presunción de verdad. Puede ser que yo lo explique peor, que me equivoque, pero no voy a mentir, ¿eh? Hay una presunción de verdad, porque, entre otras cosas, porque no gano nada. Ahora, si yo soy un vendedor de algo, ten mucho cuidado porque ahí no hay presunción de verdad. Ahí lo que prima es que este señor quiere vendernos un producto porque va a ganar y nos va a decir las maravillas de ese producto. En fin, es muy interesante. Son temas muy nuevos con digamos, con un recorrido para investigar enorme. A mí me encantan estos temas porque son los que verdaderamente en lo que hay que trabajar, ¿no?
Por ejemplo, si una persona le dice a otra, yo te quiero, yo te amo, eso es mucho en América Latina. Bueno, primero, si depende de quién te lo dice, en el lugar adecuado y en el momento adecuado, te va a producir unas reacciones físicas, reales, físico-químicas incluso, el efecto de una palabra, ¿no? Es como si te dijera, pues, te odio, también, por un lado. Pero por otro lado, depende de quién te lo diga, va a ser hueco, decir, no, mira, no me digas tanto te quiero y actúa con amor, ¿no? Obras son amores y no buenas razones, decía, ¿no? Entonces, bueno, no me digas tanto te amo, o sea, ámame de verdad y demuéstralo, pero si estás todo el día fastidiándome la vida y luego te quiero, cómo te amo, cómo te echo de menos, mentira. Entonces, es muy importante todo el tema del significado pragmático, del efecto que tiene las palabras en nuestra conducta, porque esto también tiene que ver con el tema del conductismo, ¿no? O sea, el acto de habla es una conducta, las conductas son hechos, ¿no? Entonces, y también se utiliza el término conducta en una determinada rama de la psicología, que no es el psicoanálisis. El psicoanálisis es hermenéutico, interpreta, sueño, acto fallido. Y luego el conductismo, por poner otra línea completamente opuesta, que además se dan de torta, lo cual es una tontería, porque ambas tienen aspectos interesantes, se analizan conductas, que son hechos. Entonces hay métodos y técnicas para analizar y estudiar y modificar conductas. Mejores o peores. Mejores o peores. Pero la conducta es algo específico, es algo observable, casi medible, mensurable, en cierto. Bueno, ¿cada cuánto te pasa esto? ¿Y en qué situaciones? Las conductas son muy digamos, se las puede abarcar, ¿no? De alguna manera. Bueno, pues estamos en la misma. Esto tiene que ver con el positivismo, tiene que ver con esa, digamos, crítica positivista o neopositivista de la filosofía y de la ciencia. Pero hay muchísimo. Y estamos siempre en el tema del lenguaje. El lenguaje se hay muchísimos disparates. Te vas a una definición de filosofía que hay en un libro y dices, ¿esto qué quiere decir? Te pones serio, ¿eh? A ver, ¿y esto qué quiere decir? No, es que, bueno, pues dímelo, la ciencia del ser en cuanto ser. Y dicen, ¿y eso qué? O la ciencia de las cosas, la ciencia de no sé qué, de las últimas causas, de los primeros principios, pero ¿y esto qué es? ¿No? Porque claro, la gente te lanza definiciones y se quedan tan anchos, ¿no? También hay que tener en cuenta que son traducciones de textos antiguos. No, estos son peores que traducciones, no, estos son cosas escritas por individuos actuales que te definen la filosofía. Vete a un diccionario de filosofía, simplemente, a ver lo que dice que es la filosofía. O qué es la metafísica, te dice la ciencia del ser en cuanto ser. Ah, pues muy bien. Bueno, eso lo dijo Aristóteles. Eso lo ponía Aristóteles. Sí, pero no referido. Sí, pero sí, a filosofía primera, claro. Sí, eso, filosofía pero primera. Hoy en día eso nosotros no. Entonces, bueno, y con la ciencia pasa exactamente lo mismo. Os voy a explicar este tema aquí al lado. Los que hayan venido, porque les dije que vinieran si querían, pero no hay ninguna ciencia infalible, la gente tiene una concepción errónea de la ciencia, la gente de la calle. Es que ninguna ciencia, no hay ciencias exactas, no, las verdades científicas son verdades apenas relativas y apenas... Las matemáticas son exactas. Es que sí, pero la matemática sería uno de los juegos matemáticos, pero hay muchas matemáticas posibles, este es el problema. Y sería uno de los juegos matemáticos, pero hay muchas matemáticas, así como hay distintos tipos de lógica. Más si organizáramos el tiempo y los horarios y los intereses bancarios y el funcionamiento de los semáforos y de los motores de los coches. Eso ya son aplicaciones. Eso ya son aplicaciones, sí, de las matemáticas. Hay muchas matemáticas, hay varias. No. Teórica, yo no soy matemático, no es que sea la aplicación. De las matemáticas, hay varios tipos de matemáticas. No, ni siquiera la matemática. Así como hay varios tipos de lógica, de eso es un poquito más. No te creas. Lo que pasa es que, bueno, estamos usando un determinado tipo. Nosotros no sé si nosotros, digamos, somos herederos de Parménides,
la lógica binaria, y modificada y acrecentada a lo largo de siglos, y tenemos incluso la ciencia que esa lógica permite y la tecnología que esa ciencia permite. Probablemente con otras lógicas se conseguirían otras cosas, cosas increíbles que yo ni me voy a entrar en ellas, relacionados con todos los viajes espaciales, con tantísimas cosas, la relatividad del espacio y del tiempo, montones de cosas que son aparentemente de ciencia ficción y que solo se implementarían con otro tipo de tecnología, basada en una ciencia diferente. Pero eso es posible, ¿eh? Será posible. Porque como diría Popper, bueno, hay que demostrar la imposibilidad. Y mientras tú no demuestres todo lo que no es contradictorio es posible, que no es contradictorio desde el punto de vista lógico. Algo no puede ser blanco y negro al mismo tiempo, o ser de día y de noche al mismo tiempo, pero depende, porque incluso en estas cosas son muy volátiles, ¿no? Pero, o alguien estar vivo y muerto al mismo tiempo, cosas de este tipo, pero lo que no es contradictorio es posible. Ahí lo tenemos, y luego están todos, esto se estudia, ¿eh? Están todos los que tenemos la inteligencia artificial y todas estas cosas. Estamos recién empezando, estamos en los albores de una época diferente, si es que no liquidamos todo el asunto y nos quedamos en los albores. Más cosas. Bueno, pero esta es simple conversación para una pregunta.